esta mañana vamos a leer uno de los textos más impresionantes que se lee realmente de Apocalipsis. Este es capítulo y el siguiente son de aquellos en donde las personas realmente les da miedo leer Apocalipsis. Hay personas que hasta el día de hoy, increíble, ¿no? En nuestras fechas, personas que les da miedo leer Apocalipsis, que se les predique Apocalipsis o escuchar sermones de Apocalipsis por textos como estos, pero realmente en el contexto que ya venimos explicando, damos gracias al Señor por entenderlos. Y damos gracias al Señor por el mensaje que Él nos predica a cada uno de nosotros. Pero para iniciar, vamos a ver todo el capítulo 9 de Apocalipsis, pero hay un versículo que no leímos del capítulo 8 la semana pasada, y es el versículo 13, porque precisamente tiene que ver con el texto de esta mañana. Quiero que leamos capítulo 8, versículo 13, dice así la palabra del Señor. Entonces miré y oí volar un águila en medio del cielo que decía a gran voz: ¡ay! ¡Ay! ¡Ay de los que habitan en la tierra a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros 3 ángeles están para tocar! A Martín Lutero, al gran reformador, se le asigna aquella famosa frase que muchas veces hemos escuchado, y es que el diablo sigue siendo el diablo de Dios. Una frase interesante que lo que significa es que aunque Satanás es un ser malvado y poderoso, no debemos de olvidar que sigue estando bajo la autoridad soberana de nuestro Dios. Si algo la Biblia nos enseña en toda majestad es que, hermanos, nada ocurre fuera de la determinación soberana de nuestro Señor. Aún la maldad y aún sus actores o sus ejecutores como Satanás, los demonios, hombres malos, hermanos, todos están bajo el control soberano de Dios. Así que por eso nosotros sabemos y decimos que Dios nunca es autor de la maldad. Pero no podemos negar lo que enseña la Biblia, que aunque Dios no es autor de maldad, Él sí la usa. Él usa la maldad para juzgar al malvado. Y es exactamente lo que vamos a observar hoy en esta mañana, en el capítulo 9, en las 2 siguientes trompetas o juicios que vamos nosotros a estudiar, la 5ª y la 6ª trompeta. Lo que vamos a aprender en el capítulo 9, hermanos, es cómo Dios usa la maldad del infierno y la maldad de los demonios como juicios contra todos aquellos que no quieren arrepentirse y que están hoy domingo en esta iglesia. Si algo nos va a enseñar Apocalipsis, es cómo Dios usa la maldad del mismo infierno y de los mismos demonios para juzgar la maldad de los hombres impenitentes. Hoy veremos la 5ª y la 6ª trompeta, que son, hermanos, juicios muy severos contra los idólatras, contra los pecadores no arrepentidos. Vamos a ver, por ejemplo, que la 5ª trompeta son langostas que surgen del infierno y que vienen a atormentar a los no creyentes. Luego veremos en la 6ª trompeta que hay 4 demonios que son soltados y que su misión es matar a 1/3 de los incrédulos, de los no arrepentidos sobre la faz de la tierra. La pregunta es, ¿cuál es la razón que nos explica el capítulo al final por la cual Dios toca estas 2 trompetas tan severas, y son tan severas que le llama ay, ay a los hombres de la tierra? Y es precisamente por no haberse arrepentido. Así que lo que vemos aquí en el capítulo 9 es que Dios envía juicios contra los impenitentes o no arrepentidos, pero también el hecho de que esa sea la razón nos está predicando algo muy importante en esta mañana, que a su vez, hermanos, eso significa que entonces sí existe una manera para huir de estos juicios, para huir de estas trompetas hoy domingo, y es abrazar la gracia del Evangelio por medio de la fe en Jesucristo. Así que, hermanos, hoy veremos en esta mañana los
cómo los terrores del infierno, cuyas puertas ya han sido abiertas, atormentan a los que no quieren arrepentirse, pero a su vez, Dios nos explica esto y nos hace ver esto para que se grabe en nuestros corazones de nosotros, los hijos de Dios, los convertidos, la belleza del refugio que tenemos actualmente en Cristo. Es decir, Dios nos quiere mostrar la fealdad de lo que es el juicio y esos tormentos que Él envía a los inconversos para que valoremos lo que tenemos ya en Cristo nosotros sus hijos. Así que, hermanos, es mi intención en esta mañana convencerte de esto, que aunque Dios envía juicios demoníacos contra los incrédulos, estamos seguros en Él. Amén. Así que quiero que me acompañen a la quinta trompeta. Y esto empieza en el capítulo 9, pero antes vamos a leer, vamos a explicar el versículo 13 que ya hemos leído del capítulo 8. La quinta trompeta es el tormento demoníaco sobre los incrédulos. Ahora, en el 8:13 lo que hemos visto es que Juan tiene ahora, hermanos, una nueva visión. Por eso entonces vi y miré. Es una nueva visión. Y lo que ve es un águila volando. En el Antiguo Testamento, el águila es un símbolo que muy a menudo lo que hace es anunciar una destrucción que viene sobre una nación. Hay varios textos, muchos textos, dos de ellos importantes, Oseas 8:1 y Jeremías 4:13, en donde Dios envía juicios contra el Israel idólatra y envía como señal un águila volando. Ahora, ¿qué es lo que este águila que está volando anuncia? Dice, ¡ay de los que habitan en la tierra! Tres ayes. Estos tres ayes son tres juicios, que son las siguientes tres trompetas que vamos a estudiar, pero esta mañana únicamente dos. Ahora, ¿por qué se les llama ay? Este ay, ahí mismo si leímos bien en el 13, dice que estos son ayes a causa, dice el versículo, a causa de las tres trompetas que faltan, que son peores en gran manera que las cuatro primeras que estudiamos la semana pasada. Así que veamos cuál es esta quinta trompeta o primer ay que encontramos aquí en Apocalipsis. Y es Apocalipsis 9, y acompáñenme por favor, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 12. Dice así la palabra del Señor. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses. Su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir y la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones. En sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por 5 meses. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. El primer ay ha pasado, pero aún vienen 2 ayes después de estas cosas. ¿Qué es lo que vio Juan aquí? Bueno,
Si nos vamos al versículo 1, dice que él vio una estrella caída del cielo. Pero una estrella que tenía en su mano, se le dio en su mano la llave misma del infierno. Porque ahí abismo es infierno, Hades. Ahora, este texto es una alusión, gracias a la palabra de Dios podemos saber qué significa esto. Esta es una alusión a un texto muy conocido por nosotros, por toda la iglesia. Es el texto de Isaías 14, en donde del versículo 12 al versículo 15 se nos narra cómo aquel lucero de la mañana cayó del cielo por castigo de Dios, arrastrando una tercera parte de las estrellas del cielo, los ángeles. Este ser es el mismo que aquel que Jesús mencionó en Lucas capítulo 10, 18, cuando dice: yo veía a Satanás caer del cielo. Y resulta que esta estrella es un ángel, pero es un ángel que tiene mucho poder, que se le dio las llaves del infierno, es decir, que tiene autoridad sobre el infierno. Y esto lo sabemos porque incluso en el versículo 11, si leímos bien, se nos dice que esta estrella es el rey del infierno, cuyo nombre es Apolión o Apolos, el destructor. Ahora, ¿cuál es la misión de este ángel? ¿Cuál es la misión de este ángel caído? Pues ahí dice, hemos leído, es atormentar a los incrédulos. No es atormentar a los creyentes. Los creyentes no nos afecta para nada estas trompetas. Pero es atormentar a los incrédulos. Y para eso se le da la llave del infierno. De hecho, el título del sermón de esta mañana es: las puertas del infierno han sido abiertas contra el no arrepentido. Ahora, entonces, ¿qué hizo este lucero de la mañana que cayó en la tierra y que se le dio las llaves del infierno? Bueno, hermanos, como dice el texto bíblico, él abrió las puertas del infierno. ¿Y qué subió una vez él abre las puertas? ¿Qué es lo que subió del infierno que ahora están en la tierra? ¿Qué es lo que subió? Número uno, hay dos cosas, se nos dice en el texto. Número uno, el humo. Un humo que dice que oscureció, era tan denso que oscureció el sol y el aire. Obviamente nosotros ya sabemos lo que significan las tinieblas en el contexto apocalíptico, porque lo vimos la semana pasada. Es una alusión a una de las plagas del Antiguo Testamento en Egipto, de los 3 días de oscuridad, que obviamente simbolizan ahora en Apocalipsis el dolor y la oscuridad espiritual y mental y emocional en la cual las personas inconversas, por no tener a Cristo, viven todos los días de su vida. Pues este humo que viene del infierno ahora está en la tierra. Aquí está en medio todo el tiempo. Ahora, ¿qué es lo segundo que subió junto con el humo, que sale a través del humo? Los segundos son los demonios. Los demonios aquí están representados como langostas. Cuando usted lee langosta, está hablando de demonios. Son langostas o son demonios, y dice la Escritura, para que veamos quién es el soberano de la historia, el soberano de la creación, dice que se les dio poder. Claro, porque un demonio no puede hacer nada si Dios le impide que haga algo. El soberano es Dios. Dios les da a los demonios un poder. Ahora, obviamente, este tema de las langostas también es una imagen que proviene de la plaga, específicamente en Egipto, que se encuentra en Éxodo capítulo 10, del 13 al 15, pero también son langostas, por si usted quiere estudiar sobre esto, son las langostas también que se mencionan en Joel capítulo 2, cuando habla de que en el día del juicio final viene como langostas. Ahora bien, si Dios les dio poder a los demonios que surgieron del abismo, del infierno y que están en la tierra actualmente, ¿para qué Dios les dio poder? Bueno, para atormentar a los no sellados, para atormentar a los pecadores no arrepentidos. ¿Por cuánto tiempo, hermanos? Por 5 meses. ¿Qué significa? Es un tiempo limitado. Ahora entonces, con todos estos elementos, hermanos, ¿qué significa o en qué consiste esta trompeta, esta quinta trompeta, hermanos? Esta quinta trompeta nos habla y señala el tormento del infierno mismo, que es infligido por verdaderos demonios, que Dios envía de verdad
a los que no quieran arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo. Esta quinta trompeta se refiere a todo tipo de sufrimiento espiritual, tormento psicológico, profundidad de lamentos del alma. ¡Ay! Del alma de aquellos que sufren por no ser convertidos. Es impresionante que el profeta Moisés, él profetizó en el capítulo 28 de su tremendo libro de Deuteronomio, que en estos últimos días la humanidad estaría viviendo otra vez las plagas de Egipto en su vida. Para que usted tenga una memoria de lo que dice Deuteronomio 28, es la parte en donde él está profetizando. Dice las bendiciones que significan guardar el pacto y las maldiciones que vendrán al que no guarda el pacto. ¿Se acuerdan de esa lista, hermanos, de maldiciones? Pues allí se menciona que en estos últimos tiempos se estarían viviendo otra vez las plagas. Pero da detalles importantes que aquí está mencionando Apocalipsis para que veamos que este tema que está diciendo Apocalipsis es algo que ya fue profetizado del Antiguo Testamento. Dice, y quiero leerlo, Deuteronomio 28, del 28 al 29 y luego al 65, dice así la palabra del Señor. Te herirá el Señor con locura. Fíjate bien cuál es uno de los juicios que Dios dijo que en los últimos días Él llevaría al impenitente. Él traería al impenitente, una es locura total. Una vez más, te herirá el Señor, el soberano. Aquí vemos cómo Dios es el que decreta, aunque Él no es el autor de la maldad. Él hiere porque Él decreta, pero Él no ejecuta la maldad porque no hay maldad en Él, sino que es Satanás y sus demonios. ¿Me están dando a explicar, hermanos? Entonces dice, te herirá el Señor con locura, con ceguera y con turbación de corazón. Y andarás a tientas a mediodía, como el ciego anda a tientas en la oscuridad. 65. Y entre esas naciones no hallarás descanso, ni habrá reposo para la planta de tu pie, sino que allí el Señor te dará un corazón temeroso, desfallecimiento de ojos y desesperación del alma. Locura, turbación, ceguera, desesperación del alma, hermanos, no es lo que describe estas palabras a la sociedad hoy en día que tenemos frente a nosotros sin Cristo. ¿No es lo que vemos a diario nosotros todos los días en nuestra cultura? En nuestra sociedad salvadoreña, locura, turbación, ceguera, desesperación del alma. Hoy estamos viendo cómo las tinieblas y los demonios están obrando sobre la tierra, destruyendo la vida de las personas. Por un lado, los demonios las están incitando, que es lo que hacen los demonios, a cometer crímenes espantosos unos contra otros, manteniéndolos esclavos de falsas religiones, esclavos de la promiscuidad sexual que está destruyendo matrimonios y que está destruyendo sus propias vidas y cuerpos. Es impresionante que estaba leyendo cómo el papiloma humano ahora tiene una relación directa, se acaba de descubrir, relación directa de cáncer de cerebro y cáncer cervical como causa principal. Hoy en día vemos cómo la promiscuidad sexual está destruyendo la vida y el cuerpo de muchas personas e incluso robándose la virginidad de los solteros antes del matrimonio. Como hoy en día los demonios están incitando a la sociedad a autodestruirse a través de la pornografía, de la inmundicia, de la violencia sexual, del racismo, de la lujuria, el uso de las drogas, del alcohol. Hermanos, este es un juicio tan severo sobre la sociedad que incluso dice aquí el texto que ellos buscarán la muerte y no la hallarán. ¿Qué significa eso? Que querrán morir, pero sus propios miedos se lo van a impedir. Ahora, ¿por qué? Porque la meta de esta trompeta no es que se maten, no es que se suiciden, es que se endurezcan aún más.
Es lo que vemos en Faraón. ¿Te recuerdas el efecto de las plagas en los egipcios? Fíjate que las plagas trajeron un profundo dolor en el corazón de los egipcios, pero no les provocaron arrepentimiento. ¿Te acuerdas las palabras de Faraón? Te quiero recordar, esto 2 veces lo dijo, en Éxodo 9 está. Faraón dijo, esta vez he pecado, claro, después de las plagas, ¿no? En medio de las plagas dice, esta vez he pecado. El Señor es el justo, y yo y mi pueblo somos los impíos. ¿Y sabes qué hizo Faraón después de decir esto cuando vio que Moisés se da la vuelta y se retira? Vuelve a pecar, llevando a violencia y abuso a los hebreos. Porque las plagas no están hechas para arrepentimiento, las plagas fueron enviadas para endurecer corazones de los incrédulos. Hermanos, esta plaga es esa corrupción, esa influencia demoníaca que lo que hace es atormentar a las personas de tal manera que usted ve que ahora hacen locuras. Hoy las mujeres con justa razón se quejan de violencias contra ellas, etcétera. Pero qué triste, y hablábamos con mi esposa de esto, hoy en día las mujeres ya no tienen el pudor de saber usar la ropa, y hoy en el día en las afueras andan con los shorts, esos cacheteros que le dicen en El Salvador, ¿verdad? Y pants pegados. Y está bien cuando tú vas al gimnasio, pero no para venir a la iglesia, no para ir a tu trabajo, no para salir con tu familia, con tus hijos. Por un lado hay violencia, claro, contra la mujer, pero mira también cómo la mujer está haciendo esto. Y no estoy justificando a los hombres, estoy hablando que es pecado. Es como el machismo mismo. Y podemos hablar de muchas cosas. Locura, de fallecimiento de alma. ¿Cuántas personas desean morirse porque se sienten insatisfechos, se sienten inseguros, no saben qué identidad tienen y dicen que ya no quieren vivir? Pero sus propios miedos no los llevan a matarse. ¿Qué es lo que hacen? Vivir vidas miserables. Esa es la quinta trompeta. Es la quinta trompeta sonando sobre el incrédulo. Ahora, ¿qué aspecto tienen los demonios? Bueno, si seguimos la lectura, el aspecto de ellos dice, esta criatura semejante, dice, a caballos preparados para la guerra, tienen rostros humanos, cabellos de mujer y dientes de león. Es importante recordar, hermanos, que por favor no vaya a interpretar literalmente esto. Se lo digo porque, una vez más, algunos intérpretes dispensacionalistas dicen que son helicópteros, que son los helicópteros de hoy, que aquí lo que estamos viendo son los helicópteros de guerra, porque tratan de interpretar esto de manera literal y encontrar hoy en día algo que se parezca a eso que está diciendo ahí Juan. No, lo que Juan es, por eso que Juan dice que están con coraza de metal y que cuando vuelan sus alas hacen ruido como de caballos, porque claro, es el helicóptero volando. Hermanos, cuando dice la Escritura que son como caballos de guerra, que tienen rostro, fíjate bien, tienen rostros humanos y cabello de mujer, lo que nos están enseñando es que estos demonios, parte de su efectividad de influir sobre la sociedad salvadoreña es porque tienen una mezcla de seducción y ferocidad, belleza, pero destrucción. Lo que está enseñando la Biblia, hermanos, es que estos demonios tienen tal influencia porque provocan cosas que son atractivas a la carne humana. Son cosas que gustan. La lujuria es rica al cuerpo. Mentir es delicioso para el que lo hace. Son cosas que gustan a la sociedad. Las cosas que he mencionado como ejemplos, obviamente sabemos que son destructivas para una sociedad. La pornografía, por ejemplo. Pero la mayoría de ellas son protegidas, es más, y son alentadas en la sociedad. Yo entiendo que las cachiporristas tienen una función importante en las bandas de paz o bandas de guerra, como decíamos antes.
y que es algo folclórico que usted dice, no, si son hermosas, son niñas, qué bonito se ve, wow, cómo celebran. ¿Ya vio ustedes cómo visten? Es que eso es lo que estoy tratando de decir. Los demonios que han sido soltados del infierno para afectar a las sociedades tienen un rostro, cuando dice cabello de mujeres, que son atractivos lo que van a hacer. Es atractivo a la sociedad. Hermanos, qué miserable es la vida del inconverso. Qué miserable. Que aunque tenga todo o no tenga nada, está bajo el dominio de los demonios y el dominio de las tinieblas mismas. Qué miserable es el alma que no tiene a Jesús. Vive pero sin vida. Respira pero sin esperanza. Corre hacia placeres que le envenenan y al final, cuando desea morir, teme encontrarse con su juez. Hermanos, esta es la miseria de la persona que vive sin Jesús, que al no llevar la marca del Cordero, lleva sin saberlo la marca misma del infierno. Quinta trompeta. Pero ¿qué dice la sexta trompeta? El segundo ay. El segundo ay es peor que el anterior. Y es la infernal destrucción de los incrédulos. El ay anterior es la demonización, la posesión, la influencia demoníaca, el dolor, las aflicciones, la angustia, los miedos, la locura, la desesperación del incrédulo, incitado por demonios. Pero la sexta es la destrucción de ellos, del inconverso. Vamos a leer del 13 al 19. Dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Y decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo escuché su número. Así es como vi en la visión los caballos y a los que los montaban. Los jinetes tenían corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas 3 plagas: por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ellas hacen daño. Ahora Juan, él ve que una voz salió de los 4 cuernos que estaban sobre el altar delante de la presencia del Señor. Recordemos que aquí el altar es el altar de la oración de los santos. Así que una vez más, Dios a nosotros los lectores, a sus hijos, nos está recordando que estas 2 trompetas, que estos ayes, son juicios contra los incrédulos, pero como una respuesta a tus oraciones diarias y a mis oraciones diarias. Ahora, ¿qué hizo Dios? Bueno, dice que los 4 ángeles que estaban atados junto al Éufrates fueron liberados. Esa fue la orden que él dio. Ahora, aquí es importante algo mencionarlo, hermanos. Una vez más, son símbolos, hay que interpretarlo. ¿Por qué él menciona al Éufrates? Bueno, el número 4, ¿se acuerdan ustedes los 4 ángeles que estaban en la tierra cuando hablamos de los sellos? Que dijimos que eran los 4 puntos cardinales de la tierra. Dicen en toda la tierra exactamente lo que estamos viendo aquí. Ahora, solo que con otra perspectiva. Lo que estamos viendo que se menciona el Éufrates porque teológicamente el Éufrates, recordemos, es la frontera o era la frontera ideal de Israel según Dios.
Dios les dijo que su límite, fíjense bien, una vez más, la tierra prometida, el lugar de la presencia de Dios, donde el pueblo de Dios iba a gozar de Dios, el límite de la tierra prometida era el Éufrates. Vea para acá. Después del Éufrates, todo lo demás eran naciones impías, enemigos del reino de Dios, enemigos del pueblo de Dios. Entonces, lo que está diciendo aquí Dios es que estos demonios, esta frontera ideal que estaban fuera de la frontera ideal de Dios, representan, o estos jinetes representan a los enemigos del pueblo de Dios, a los enemigos de Dios. Es decir, todos los enemigos de la tierra, de todo el mundo, de todos los países, de todas las naciones. Estamos viendo jinetes aquí demoníacos, demonios que están representando a los enemigos de Dios. Ahora, hermanos, qué imagen más impresionante es esta. Qué imagen. Los demonios están atados, esperando, dice, la hora, el día, el mes y el año señalados por Dios. ¿Sabe qué nos dice eso, hermanos? Que no hay nada que ocurra en este mundo al azar, ni siquiera la liberación de un demonio del infierno. Nada ocurre al azar. Dios controla todo. Amén. Pero entonces, ¿qué es lo que ve? Bueno, aparece un ejército de 200 millones de demonios infernales. Hordas de demonios ahora en la tierra. Sus caballos tienen cabezas de león y colas de serpiente. De sus bocas sale fuego, humo y azufre, en ese orden. Fuego, humo y azufre. Que luego, dice, se convierten en las 3 plagas que terminan por matar a la tercera parte de la humanidad incrédula. Y menciono esto porque es impresionante, porque el único lugar en toda la Biblia donde vuelve a aparecer esta orden de fuego, humo y azufre fue cuando Dios juzga a Sodoma y a Gomorra por sus pecados. En ese orden. Ahora, ¿cuál es la misión de estos demonios? Bueno, es matar a todas las personas, ya sea espiritualmente o físicamente. Así que, hermanos, estos seres demoníacos son los que causan actualmente, oiga bien, son los que causan actualmente, lo digo otra vez, son los que causan hoy, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda, son los que hoy causan la muerte de los impíos, los perseguidores de la iglesia, e incluye todo tipo de muerte. Por enfermedades, por accidentes, por lo que sea. La misión de estos demonios es acabar con la vida del incrédulo. Ahora, por favor, tenemos que entender que dónde está el poder de ellos. Porque lo dice el texto. ¿Dónde está el poder de los demonios, de estos demonios, representados por estos jinetes? Ahí dice el texto, en su boca y en su cola, pero porque su cola es ¿de qué? Serpiente. Una vez más, su poder está en lo que dice por su boca o por la boca de serpiente. ¿Sabe dónde está el poder de los demonios? En su mentira. Lo que está enseñando el texto, hermanos, es que a través de las mentiras y de las constantes mentiras que hay en el mundo, a través de falsas religiones, falsas filosofías, a través de tantas cosas tontas que encontramos en la cultura, mantienen cautiva la mente de los incrédulos. ¿Sabe qué es lo que estamos viendo aquí con estas referencias tan impresionantes? Juan, de hecho, por las palabras que él ocupa, él está apuntando a una realidad que ya está ocurriendo. ¿A qué me refiero? Cuando él describe todo esto, recordemos que en Lucas, capítulo 10, en el capítulo 10, versículos 17 y 19, a los demonios se les llama serpientes, escorpiones y poder del enemigo. Las mismas palabras que está ocupando Juan ahora en Apocalipsis. Por ejemplo, Jesús le llamó a los fariseos que eran ciegos, guías de ciegos, como Jesús les llamó, serpientes y víboras. Es decir,
¿Y qué consiste con todo esto esta trompeta? Hermanos, la sexta trompeta son los juicios contra los incrédulos, pero a través de un ejército de demonios reales para hacerlos sufrir durante su vida y matarlos al final. Ahora, quiero que entendamos que no estamos, hermanos, ante una visión de ejércitos humanos muy específicos. Lo digo porque a lo largo de la iglesia, en los últimos 200 años, 100 años aproximadamente, se dice de que algunos intérpretes, una vez más, dispensacionales, lo que están diciendo es que, no, ahí se refiere al ejército romano, no, dicen otros, no, al persa, no, se refieren a China, porque dice 200 millones, y la única nación que pudiera tener esa cantidad de soldados es China, así que está hablando aquí de los chinos. No está hablando de nada de eso, hermano. ¿Sabe de qué está hablando? De lo que sí está hablando. Estos jinetes representan, y lo voy a decir despacio para todos, representan el poder destructivo del mal que sí opera a través de las guerras, que sí opera a través de los ejércitos, de las ideologías y de las catástrofes que han ocurrido, que están ocurriendo y que puedan ocurrir sobre la faz de la tierra. Una vez más, representan estos jinetes al poder destructivo a través de la milicia, a través de guerras y pleitos y luchas en las naciones. Por eso es que nosotros decíamos que eso que sufrimos por muchos años de las pandillas, eso era un acto demoníaco. Porque son parte de estos juicios. Son parte de es la sexta trompeta sonando. Porque es el poder destructivo del mal que opera detrás de las guerras, de las ideologías y de las catástrofes de la historia. Por eso es que nosotros vemos, hermanos, que en la historia humana, cada gobierno, o escuche bien, cada gobierno cuyos líderes políticos han prometido paz y prosperidad a sus naciones, siempre han terminado conquistados. Siempre. En toda la historia. ¿Por qué? Mire, así fue en la Torre de Babel, así fue en Roma, y Roma fue increíble. Nadie se esperaba que un imperio tan grande y tan sólido cayera precisamente por la horda de las invasiones góticas. Nadie esperaba eso. Dios sí. Dios sí. Así fue la Alemania nazi. Y así va a ser donde donde la idolatría ejerza gobierno sobre una nación. Lo único que les puede esperar a esos gobernantes y a esa nación es destrucción. Cuando sus gobernantes son impíos. Porque la sexta trompeta es para impíos. Y nadie se puede librar de eso. El Imperio Romano, el gran Imperio Romano. Bueno, yo estoy poniendo estos ejemplos de la sexta trompeta, cómo es que suena, porque recuerde que dice que fueron soltados para días, meses y años específicos. El Imperio Romano fue vencido por invasiones góticas. ¿Se acuerdan ustedes de Atila el Uno? De donde algunas historias, ¿verdad? Hasta de Disney lo toman y Atila el Uno, claro, y ellos son los que conquistaron al gran Imperio Romano. África del Norte fue conquistado luego por los islámicos. La inexpugnable China de hace muchos años fue invadida y conquistada por los mongoles, por el gran Temujin, o como más se le conoce comúnmente, el gran Genghis Khan. Miren, más, fue tan grande el ejército que tenía Genghis Khan cuando invadió China, que muchos historiadores bíblicos dicen que ahí están precisamente los jinetes del capítulo 9 de Apocalipsis. Los nazis, voy a explicar algo. ¿Se acuerdan ustedes cuál fue una de las grandes ventajas estratégicas militares que tuvo la Alemania nazi? Que le permitió, pero muy rápido, como nunca antes en ninguna guerra, había sido conquistar rápidamente otras tierras por los Panzers. ¿Se acuerdan ustedes de estos? Los tanques, gracias. Estos tanques chiquitos.
Fue una ventaja tan importante que avanzaron. Y fue tan importante que incluso algunos, por eso le digo, teólogos dispensacionalistas, clasifican que los Panzers se refiere a los 4 jinetes del Apocalipsis, equivocadamente. Pero ¿qué ocurrió con la Alemania nazi? Ni siquiera su imperio duró una sola generación. Ni siquiera una sola. Y sabe ahora en el pleno siglo XXI cómo se puede observar claramente la acción de estos jinetes demoníacos. ¿A quién estos demonios están ocupando para hacer sus fechorías sobre toda la faz de la tierra? El Islam. El gran avance del Islam son hordas de demonios, sexta trompeta sonando sobre la tierra hoy en día. Todos estos en la historia han sido inflamados por el mismo infierno, demonios que controlan. Ahora, si te das cuenta, también si seguimos leyendo el texto dice que eran para destruir y matar a 1/3 de la humanidad. Ahora, nosotros podemos ver esto en la historia, porque fíjate bien, no es que el tercio en una sola acción, es durante días, meses y años, dice. Si nosotros vemos a lo largo de la historia, mira los millones de millones que han muerto. Por ejemplo, en los últimos nada más 5 siglos, voy a mencionar, en los últimos 5 siglos, Gran Bretaña ha participado en 78 guerras, Francia en 71 guerras, España en 64 guerras, Rusia en 61 guerras, Austria en 52 guerras, Alemania en 23 guerras, Estados Unidos en 13 guerras, China en 11 guerras y Japón en 9 guerras. ¿Qué nos dice todo esto? La sexta trompeta está sonando. Hermano, esta trompeta es el retrato simbólico de la invasión demoníaca que a lo largo de los siglos se está manifestando en guerras interminables y en violencia humana. ¿Sabes cuál es el mensaje, hermano y hermana, de esta sexta trompeta? El mensaje es: ¿ves lo que hace Dios ¿ves lo que hace el hombre cuando Dios retira su mano del hombre? El hombre presume ser dueño de su destino, el capitán de su alma, pero cuando Dios nos suelta las riendas, el hombre se convierte en bestia y en verdugo de su prójimo. El único que encontramos aquí. ¿Sabes cuál es el mensaje de la sexta trompeta? Que el hombre sin Dios no construye civilizaciones, fabrica cementerios. Es lo que hace el hombre sin Dios. No produce naciones de paz. Produce cementerios. Por eso Martin Lloyd Jones dijo que Dios permitió 2 guerras mundiales en el siglo XX porque el hombre pensaba que las tenía bajo control. Así que Dios tuvo que mostrarle qué animal era y de qué la humanidad era capaz. Hermanos, cada guerra, cada genocidio, cada aspecto de violencia en San Salvador y en El Salvador y en todo el mundo es un eco de esta trompeta. Por eso es que cada cristiano debe aprender a discernir que no hay paz y no hay salvación en la política, no hay paz, no hay salvación en los imperios, no hay paz ni salvación en la ciencia. Solo en Cristo hay refugio y eterno. Solo en Cristo. Y esto me lleva al clímax de la historia, a los últimos 2 versículos del capítulo. El clímax del incrédulo es la necedad de su corazón. Hermanos, el clímax de este texto es el siguiente. Versículo 20-21, que nos enseña que aunque el incrédulo sufre y le es predicado el evangelio, resulta que no cree y no se arrepiente, sino que se endurece. Mira el colmo del asunto. Que aunque el incrédulo está sufriendo, y aún sufriendo y sabiendo que es un juicio de Dios, cuando se le predica el evangelio, más se endurece, no se arrepiente. Y es lo que nos dice en los últimos 2 versículos 20 y 21, dice así. Y voy a leer, leamos bien, hermano, miren lo que dice. El resto de la humanidad, el resto, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera,
que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Y ahí termina el capítulo. ¿Sabes qué muestra todo esto? Hermanos, que el corazón humano no se ablanda con el terror, no se ablanda con el miedo, no se ablanda con demonios, se ablanda con la gracia de Dios. El infierno puede abrirse, los demonios pueden atormentar personas, las guerras pueden arrasar y devastar naciones, y aún así el pecador se va a aferrar a sus ídolos. Este texto significa que el inconverso seguirá adorando demonios, seguirá postrándose ante el oro, la plata, la madera, la piedra, seguirá en sus asesinatos, en sus hechicerías, en sus fornicaciones, poniéndose cacheteros, en sus hurtos. ¿Por qué? Porque la idolatría no es inocente. La idolatría no es inocente. Siempre conduce la idolatría a crímenes contra Dios y a crímenes contra el prójimo. Hermanos, entendamos la necedad y entendamos la depravación del hombre. El hombre sin Dios prefiere seguir encadenado a su pecado y a sus ídolos antes que reconocer la gloria de Cristo. La idolatría no es inocente. Así que la pregunta central en este texto es: ¿qué puede romper entonces el endurecimiento de corazón de los incrédulos o de un incrédulo? No son los juicios, no son los terrores, no son los dolores. Solo el Evangelio de Jesucristo y este crucificado y resucitado es lo que puede salvar a un pecador. Hermanos, notemos y miremos. Jesús ha sido el único que tomó sobre sí mismo el aguijón del infierno. ¿Cuál es el aguijón del infierno? La muerte. Para que nosotros en Él podamos vivir y libres. Mira cómo Dios en Cristo y en la cruz podemos ver cómo Dios usó la maldad del asesinato del justo para vencer la misma maldad. Dios usa la maldad para vencer la maldad. Dios usa la maldad para juzgar la maldad. Y entendemos aquí: Dios ocupó la muerte injusta del justo para juzgar al malvado. Así que si tú eres una persona y está aquí esta mañana que ha rechazado a Cristo toda su vida, que tal vez tú te jactas de intelectual o te jactas de sabiduría al rechazar a Jesús, diciendo que no hay evidencia que se te presente todavía fehaciente o suficiente para creer en Él. Déjame decirte, tú que estás aquí, que antes de que suene la séptima trompeta, cree en Jesús como Señor y Rey. Porque cuando suene la séptima trompeta ya no habrá oportunidad para ti de salvación. Y será juzgado por tus pensamientos, por lo que pensaste y por lo que hiciste. Y tienes que entender que esto no es mentira. Esto no es un cuento. Las puertas del infierno fueron abiertas por orden de Dios. Y los demonios están en la tierra para atormentar a los incrédulos. Y es la explicación por la cual tú no puedes ni siquiera en muchos momentos, ni siquiera dormir. ¿Sabes cuáles fueron las últimas palabras de Anton LaVey, el fundador de la iglesia satánica? Anton LaVey, que se jactaba de rechazar a Dios, para que haya fundado la religión satánica, ¿no?, en Estados Unidos y en todo el mundo. Una sobrina de él que es una familiar de él, sobrina, estuvo en el momento de su muerte y ella explicaba que en la muerte de un satanista es un momento muy importante porque él traspasa los poderes a su sucesor. Es algo esperado por los satanistas. Pero resulta que cuando estaba con él se dio cuenta que Anton LaVey, sus últimas palabras fueron estas: oh Dios, ¿qué he hecho?
algo está muy mal, algo está muy mal, algo está muy mal. Y murió. Si el evangelio no quebranta tu corazón, ni el infierno entero lo va a hacer. Hoy es el día de tu arrepentimiento. Mientras aún Dios pueda ser hallado, arrepiéntete de tus pecados y cree por medio de la fe en Jesús que Él murió por ti en la cruz para perdonar tus pecados, y que la prueba de ello, que Dios aceptó eso, es que Él ha resucitado y está en los cielos en un estado de gloria. Amados, el capítulo 9 de Apocalipsis no es un simple cuadro de horrores, es un espejo del mundo sin Cristo. El humo del abismo, las langostas del tormento, los caballos del infierno, todo eso es una advertencia solemne para los incrédulos, sí, para los incrédulos. Pero para nosotros los sellados, ¿saben qué es? El capítulo 9, un sermón de esperanza. ¿Por qué? Porque en medio de estos terrores resuena una pequeña nota de gracia. ¿Cuál es la pequeña nota de gracia? En medio de todo esto, que estos demonios no pueden dañar a los que tienen el sello de Dios en su frente. ¿Saben ustedes que este es un texto difícil por eso de predicar? Les voy a explicar por qué. No hay en todo el capítulo 9 un mandato a la iglesia. Lo único que nos habla es del juicio sobre impíos que está ocurriendo hoy en día. Por lo tanto, la pregunta es, ¿y por qué Dios nos quiere enseñar esto a nosotros, la iglesia? ¿Y saben para qué es? Para que no temas estos ayes, sino que admires la seguridad que ahora tú gozas inmerecidamente en Cristo Jesús. Hermano, si tú tienes el sello del Cordero, ¿cuántos tienen el sello del Cordero? Ninguna trompeta, lo digo, ninguna trompeta podrá arrancarte de su mano, hermano. Estás a salvo de estos ayes, porque esto es contra los incrédulos. Por un lado, no temas a los demonios. No temas a los demonios. Hoy en día hay una moda de temer. No temas a los demonios. Es cierto que las puertas del infierno, aunque abiertas, no van a prevalecer ni contra tu familia cristiana, ni contra tus hijos cristianos, ni contra tu esposo o esposa cristiana. No temas, hermano. No temas a que te puedan hacer un mal de ojo o que me hicieran algún trabajo. No existe tal cosa para un cristiano. Porque tú no estás poseído por demonios, estás poseído por Jesucristo, el Espíritu Santo y Dios el Padre en Trinidad. Así que, pero por otro lado, no temas estas hechicerías, no temas las oraciones que tú ves en las películas que hacen. No digo que veas películas satánicas, ¿verdad? No estoy hablando si de repente aparece una oración. No temas nada de eso. ¿Por qué? Hay una promesa de Jesús para ti y para mí, para sus hijos, de cómo vivir en medio de estos ayes. Juan 14:27. La paz os dejo, dijo Jesús, ¿verdad? Dice, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Y viene la orden: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. La paz de Cristo está con nosotros. Vamos a orar.